Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas a una emisión más de La Cocina de Chabela. Adelante, Maru. Sí, buenas tardes. Qué bueno que nos encontramos nuevamente este miércoles 16 de diciembre de 2020. Ya se está terminando el año, este año difícil que nos ha tocado vivir. Y bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de La Cocina de Chabela, este programa en el que contamos historias, en el que charlamos y pretendemos hacerlo alrededor de una mesa en la cocina, aunque los tiempos de pandemia no nos lo han permitido y hemos tenido que estar transmitiendo a la distancia, pero ya saben, como cada miércoles a las 12 del día, estamos en La Cocina de Chabela para conversar, para conocer historias de movimientos sociales, historias del feminismo, historias de mujeres destacadas, importantes en la vida de este país, en el ámbito cultural, social, económico, político, etcétera. Entonces, hoy vamos a tener una emisión muy interesante. Ahora les decimos quién es nuestra invitada, pero antes, pues les agradecemos que nos estén escuchando a través de la página de Facebook en Violeta Radio, Facebook Live, en www.violetaradio.org en internet o en la 106.1 FM en la Ciudad de México, esta frecuencia comunitaria y feminista que nos permite que nos escuchen ustedes a través de la banda de FM. Y ahora sí, Ceci, dinos, ¿a quién tenemos hoy? Ay, pues mira, la verdad es que estoy muy emocionada porque la presencia de Leticia Armijo en esta cocina de Chabela, la verdad que resultará con el tiempo insuficiente para hablar de la gran labor que ha hecho esta mujer, a quien damos la bienvenida. Doctora Leticia Armijo, música, artista completa, compositora, promotora cultural, feminista, activista. Y yo destacaría, todo esto de por sí es muy destacable en ella, pero su compromiso y su acto de sororidad y de solidaridad con otras mujeres es muy importante. Bienvenida, Leti Armijo, ¿cómo estás? Linda tarde. Pues aquí muy contenta de estar en este sueño que por fin, gracias al trabajo de CIPAM y desde luego al compromiso que Radio Educación de México siempre ha tenido en favor de los derechos de las mujeres. Yo recuerdo de los años 80 este programa emblemático de la causa de las mujeres y desde luego pues el apoyo que hemos recibido también a través de la transmisión del Murmullo de Sirenas. Y bueno, el ver que exista ya Violeta Radio después de esta lucha, a mí me parece que es uno de los grandes sueños de todas las feministas y de las mujeres que luchamos por la libertad y por los derechos. Bienvenida Leti Armijo, es un honor, un gusto que estés acá con nosotras en la cocina de Chabela y pues nosotras pretendemos conocer la obra de las personas, pero antes nos parece muy importante conocer quiénes son estas personas, de dónde vienen, cómo surgieron, cómo se hicieron. Entonces, Leti, cuéntanos.
¿Quién es Leti Armijo? ¿Dónde nació? ¿En dónde creció? ¿Quiénes fueron fundamentales en su vida para que Leti Armijo hiciera lo que ahora sigue haciendo, que es música? Claro, pues mira, primero decirte que, bueno, yo provengo de una familia de músicos de 3 generaciones. Mi mamá era una hija de un campesino que tocaba el violín, la vihuela, la guapanguera, la jarana, y era violinista del Mariachi Vargas de Tecalitlán, cuando todavía eran campesinos y vivían en la sierra. Entonces, pues él tenía un oído magnífico, de hecho, pues lo quería mucho Silvestre Vargas, al que yo logré conocer y entrevistar cuando era joven, y sin embargo, pues sus hijos no se dedicaron a eso, pero mi mamá normalmente porque mi papá también era músico, él era médico, sin embargo, él tocaba la guitarra, tocaba el acordeón, mis abuelas, es decir, su madre y sus hermanas cantaban a voces. Entonces, cuando había fiestas familiares, yo desde que era niña, recuerdo que me despertaban a quién sabe, yo creo que eran las 2 de la mañana para que la niña fuera con la guitarra a cantar lo que sabía desde niña. O sea, yo recuerdo a la guitarra y que yo era del tamaño de la caja de la guitarra y yo ya estaba punteando la guitarra. Y todavía recuerdo incluso que mi papá me cargaba de chiquita y entonces yo oía, él es Melchor y él es Gaspar y el otro Baltasar. Y entonces yo empezaba, a ver, chacha. Desde que era una niña de brazos, porque tengo una memoria de brazos, o sea, yo sí recuerdo de ser muy pequeña y de cómo este talento musical fue explotado por mi papá. Sin embargo, cuando se quiso traer a un maestro de guitarra, pues al primero que le ofrecieron las clases fue a mi hermano varón, pero bueno, mi hermano no tenía ningún interés y la verdad es que mi papá dijo, no, aquí la que tiene este oído increíble, entonces me compró mi acordeoncito y desde muy chiquita yo tocaba la guitarra, pero bueno, también me di cuenta por el lugar en donde yo vivía, que era la unidad de Loma Hermosa, que desde luego había mucha violencia, oíamos historias de empaquetadas de mujeres que habían sido descuartizadas en un baldío, y también yo me daba cuenta cuando quería hacer otras cosas que no se nos eran permitidas, como tocar la guitarra, o como componer, o como, por ejemplo, jugar fútbol, o aspirar a los juguetes de los niños, o unirte a los juegos de los niños varones, que a mí desde luego me llamaba más la atención aprender artes marciales que jugar a las muñecas, que nunca me atrajo. Pues ahí me di cuenta que había una gran desigualdad y que aunque en mi familia mi papá siempre apoyó mi forma de ser y nunca tuvo ningún impedimento en promover lo que yo quería, sí había una sociedad pues muy, muy injusta. Y entonces, siendo muy joven, yo vi un programa que pasó en el Canal 11 sobre las sufragistas, y yo cuando vi ese programa dije, es que yo soy eso. Yo soy ese tipo de mujeres que lo que quiere es luchar por la causa de las mujeres. Y fue así cuando se despertó todo mi interés, que posteriormente, ya cuando entré al Conservatorio Nacional de Música a hacer mis estudios de iniciación y después mis estudios en la Facultad de Música, que era escuela de música, todavía no era facultad, pues ahí hubo una serie de comentarios y de aspectos misóginos que yo tuve que combatir a través del estudio. ¿En dónde creciste, Leti? ¿En dónde naciste y en dónde creciste? Bueno, mi papá conoció a mi mamá siendo médico en Tecalitlán, Jalisco, que es la tierra del mariachi. Y entonces la trajo a la Ciudad de México, y entonces ahí en la colonia Nápoles, en la calle de Indiana, ahí fue donde yo nací y crecí, y luego ya me fui a vivir a la unidad Loma Hermosa, que está ahí junto al Toreo, ¿verdad? En donde te digo que, bueno, pues hasta la fecha sigue habiendo ahí pues unos problemas de inseguridad terroríficos. Entonces, crecí en la Ciudad de México y viví en la Ciudad de México muchísimos años, hasta que más adelante, ya cuando hice estudios profesionales, antes de hacer estudios profesionales, viví unos meses en Japón, cuando era intérprete de música tradicional mexicana, porque también me dediqué a eso. Muchos años fui intérprete, tampoco era permitido que las mujeres, normalmente los grupos tocaban las maracas detrás de los hombres, desde luego,
o cantaban, pero realmente no tenían un papel protagónico como intérpretes. Y yo siempre he tenido mucha habilidad desde niña de tocar los instrumentos, sobre todo los de cuerda. Entonces hice un grupo que era de mujeres, que tocaban música de mujeres, que se llamó Surco. Tenemos ahí varias grabaciones, una es la versión del dueto Surco con Verónica Elizondo, que tiene esas grabaciones. Radio Educación es la única estación que tiene una grabación de esa música. Y hay otras grabaciones que hice ya con el grupo que tocaba música de son, con Rosa Virginia Sánchez García y con Sarina Palafox, que actualmente una es investigadora y la otra pues sigue siendo sonera, pero fue un trabajo muy interesante, muy intenso, y gracias a ese trabajo nos fuimos a tocar a Japón y ahí estuve unos años, bueno, unos meses. Después yo sola como solista fui a tocar música tradicional de México a Austria y a España. Y bueno, después me fui a hacer mis estudios de maestría y de doctorado y de postdoctorado a España. Entonces, esa ha sido más o menos mi trayectoria en cuanto a países y lugares. Tu micrófono, Ceci, está cerrado. Te digo, doctora, qué rápido nos cuentas una vida tan agitada, de tanta creación, de muchos países. Leti, tú nos comentaste hace un rato, hiciste referencia ya en 2 ocasiones a Radio Educación. Aparte del programa que estás rememoraste hace un rato, ¿qué con Leti Armijo y Radio Educación en esos años 90? Bueno, fueron los años 80. En realidad, empezaste en los 80. Uh-huh. En los 80, porque había una gran liga, porque había una persona que se llama Claudia Hinojosa, que estaba en el movimiento de liberación de lesbianas y homosexuales, en el grupo Lambda de Liberación, y entonces ella era una de las productoras de Radio Educación. Sin embargo, había un espacio común entre otro grupo que se llamaba Oikabet, el Grupo Autónomo de Mujeres Lesbianas Feministas, Oikabet, al que yo pertenecí, y ese grupo, además, ahorita lo digo abiertamente, pero les tengo que confesar que en esos años, pues fui una de las que puso su casa, y en mi casa se realizaban todas las reuniones con las mujeres lesbianas de Oikabet, que éramos feministas, y que había 3 corrientes sociales distintas. Venían del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del Partido de los Trabajadores, y yo venía del Partido Comunista. Entonces, en esos años, pues hicimos las primeras marchas del orgullo de lesbianas y homosexuales, cuando éramos pues 30 o 50 locas en las calles. Había el grupo de liberación mixto y nos reuníamos en el local de Lambda, que estaba en la colonia Roma. Entonces, ahí fue donde Radio Educación, desde ahí nos acogió a nosotras, porque yo en todos los movimientos políticos, yo decía, bueno, pero vamos a hacer un concierto. Entonces, claro, ¿qué más podrías haber propuesto? A la gente oyendo, nosotras haciendo canciones, interpretando, y entonces hicimos un día que se llamaba los Jueves de Mujeres, en donde las mujeres de Lambda y las de Oikabet confluían para hablar sobre temas de mujeres. Y hay otra cosa que es muy importante, yo creo que podría ser hasta tema de otro programa, porque en ese entonces había el movimiento. Las mujeres de Lambda decían, es que vivimos en una sociedad mixta, hay que hacer un movimiento mixto. Pero lo que era una realidad es que había muchos homosexuales misóginos, que no se sabía realmente nada de que si eras transgénero, de que si el cerebro, de que había muchas cosas que no se sabían. Simplemente tú veías que había hombres muy femeninos, que había transexuales, o transvestis, pero se sabía poco de la sexualidad humana, y de hecho ni siquiera el SIDA llegaba todavía, el SIDA llegó hasta el 84. Entonces, esos Jueves de Mujeres, además, nosotras como Grupo Autónomo de Mujeres Lesbianas, propusimos armar un seminario. Fíjense cómo tiene relación. ¿De qué año estamos hablando? De 1982. Hicimos un 82. Un seminario de estudios, ¿sí? de estudios de la sexualidad, de los derechos de las mujeres. Fue Marta Lamas. Fue un seminario en donde fueron grandes feministas. Fue Sara Lovera. Sara Lovera nos enseñó a hacer ruedas de prensa. Nos dijo, a ver, hacen esto, y hacen Marta Lamas, que es la antropóloga,
que hubo hasta gente que nos habló ahorita no recuerdo, fue Esperanza Brito, pero fueron muchas feministas muy importantes. Estábamos trabajando también en colaboración con el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, que estaban apenas, todavía no existía el PUEB. Entonces, esos seminarios, que en donde había también una actividad artística, desde luego organizada por mí, donde había una exposición de artistas visuales y donde había un concierto de nosotras con nuestras obras, y donde también había, pues, performance, y etcétera. Dense cuenta cómo este seminario, después, años más tarde, pues, yo retomé la realización de seminarios en donde se pudiera formar a las mujeres, que alguien asumiera el derecho que tenemos de ser formadas para poder crear discursos creativos con base al conocimiento humano y no estar improvisando ahí los movimientos como se improvisan normalmente. Entonces, ahí fue cuando Radio Educación nos abrió Claudia nos conectó, Claudia Hinojosa, que fue muy querida en esos años, nos conectó con Radio Educación, le dieron trabajo a la Sabandija, a Elsa López López, que ustedes conocen muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿Quién estaba dirigiendo? ¿Quién estaba dirigiendo Radio Educación en ese entonces? Mira, no recuerdo quién era el director. Porque definitivamente hubo una apertura, una buena apertura, ¿no? Sí, desde luego no recuerdo el director, pero sí recuerdo la apertura, eso sí, y la simpatía con la que nos veían. Ahora, todo esto lo puedo contar ahora, pero déjame decirte que cuando yo estudié composición fue tanto el acoso que sufrí, porque además como luchadora social, yo salí en la revista Impacto con una manta que decía, te siento mujer, te amo lesbiana. Yo era compañera de Patria Jiménez, que fue la primera diputada lesbiana en la Cámara de Diputados, y las dos construimos este movimiento, yo ofreciendo mi casa, mis conocimientos, compartiendo, cocinando. Mi casa a veces parecía campamento, porque ya corrieron a una, porque ya se quería aventar al metro, porque la mamá quién sabe qué, porque en la marcha no sé cuánto, que hasta una mujer se llegó a abrir las venas en mi casa, o sea, cosas, y yo llevarla a emergencias y llevarla a mi casa de donde vivía con mis papás, que ya no vivían en ese entonces, pero que teníamos todo el equipo médico, e incluso pues a Melania, una de nuestras compañeras que era médica, acosiendo a la fulana para no llevarla a la policía y que ahí la terminaran de matar. O sea, cosas muy fuertes que vivimos, incluso el suicidio de alguna de nosotras o la violación de alguna de nosotras, y que gracias a eso se hizo la primera campaña en contra de la violencia hacia las mujeres. Nosotras fuimos las que hicimos esa campaña. Esa campaña, sí. Leti, ¿cuál fue esa campaña? Fue la campaña en contra de la violación, que salimos con antorchas, creo que fue en el 83 o en el 84, no tengo muy claro el año, Wow. lo voy a buscar. Yo también hice el primer archivo que existe de mujeres lesbianas, que tiene el closet de Sor Juana ahora, porque Patria Jiménez después creó Virreinas y el closet de Sor Juana y le dio el archivo a ella, pero yo se lo dejé a Patria porque yo sabía que me iba a dedicar al movimiento al arte, y ella, yo sabía que se iba a dedicar más al movimiento político, más al movimiento político, y dije, tiene que estar en manos de Patria, porque ella es la que, yo sabía que ella es la que iba a seguir el movimiento, independientemente de que pudiéramos colaborar, pero durante mi carrera he sufrido tanto del acoso que yo tuve que meterme al closet otra vez, porque después de ese artículo del Impacto, desde luego, todos los papás de mis amigas les prohibieron la amistad, les pusieron la revista Impacto. Yo iba caminando en la calle, oiga, usted es la que, y oiga, usted, llegaba a la escuela donde estudiaba y me ponían letreros de lesbiana, y he sufrido el acoso sistemático, yo aquí lo denuncio, de la Facultad de Música, hasta la fecha, no solo porque soy una luchadora social y por todo lo que represento, sino porque también tengo una preferencia sexual. Yo tuve que volver al closet, desde luego, pero después de todo eso, yo digo, no, yo soy artista, a mí no tengo por qué hablar de mi preferencia sexual, porque ante todo soy una compositora, y no me tienen que valorar por mi preferencia sexual, sino porque yo soy una compositora que tiene nivel, que tiene calidad humana, pero también soy lesbiana. Y es, digamos, como una primera vez que yo digo, sí lo asumo, ¿verdad? En una sociedad donde no sabemos si al rato ya me vean raro, porque piensas que o te estás ligando a las personas, o porque estás en un grupo de mujeres, no hay un respeto hacia las artistas.
¿Por qué digo que es un tema muy importante? Porque ustedes saben que actualmente hay una tendencia del movimiento transgénero, que no sé qué, en donde los transexuales dicen, bueno, nosotros ya vamos a quitar la A de las mujeres y vamos a poner una X, y nuestros derechos ya no vamos a decir que somos mujeres o hombres, sino que somos una X, y por todos los derechos que hemos luchado. Entonces, digo, la verdad es que yo no estoy de acuerdo en esa postura, que esto les digo que podría ser el tema de otro programa, porque me parece Llevan que... dos temas propuestos, Leti? Los vamos a agendar porque ese archivo nos lo tienes que dar, pero aquí ya está Claro. otro perfecto, claro que sí. Sí, sí, porque realmente yo creo que es importante que si nos costó tanto trabajo ganar nuestros derechos como mujeres, porque el grupo era autónomo de mujeres, primero que nada aceptar que somos mujeres, en ese entonces no existía el concepto de mujer, sino eran todas lesbianas y homosexuales estaban encajonados en la palabra homosexual, era la lucha de liberación homosexual. Hacían marchas y entonces los que se veían eran ellos, con sus camiones, con sus vestidos, y nosotras con nuestras mantitas, ¿verdad? Y dentro del movimiento feminista, las propias feministas nos discriminaban porque pues, no éramos las ricas, no, o sea, había una discriminación hacia las lesbianas que yo creo que es, y por eso ahorita creo que hay que asumir también que las lesbianas necesitamos volver a retomar estas banderas. Maru, tu micro. Ay, sí, disculpen. Entonces tú, aunque naciste con la música por dentro, ¿verdad? Primero iniciaste la lucha social por la reivindicación de los derechos de las lesbianas y después retomas ya académicamente la música, entiendo. Así es, pero bueno, antes de las lesbianas también hubo una lucha. Yo pertenecía al Partido Comunista Mexicano desde que tenía 15 años. Ah, wow. A las fábricas con mi guitarra, ya sabrás, tocando. O sea, pero entonces ahí sí estuviste participando políticamente, pero desde tu arte, ¿no? Sí, tenía una célula que se llamaba Nikolai Ostrovsky, porque yo leí un libro que me convirtió en feminista que se llamó Así se templó el acero, y me impactó muchísimo. Claro, por supuesto. Lectura obligada. Editorial Sí. Y es a partir de ese libro que ingresas al Partido Comunista. ¿Cómo fue? ¿Cómo te acercaste? Bueno, mi papá era comunista también y tenía todas las obras completas de Marx, de Lenin, de Stalin. Y bueno, incluso tuvo una relación muy estrecha con la que fue la directora del partido, la presidenta del Partido Comunista Español, Pilar Azuara, que se vino a México refugiada. Yo desde niña recuerdo cómo mi papá me llevaba entre los libros y los cuentos de Basilisa la Hermosa y las partituras de Tchaikovsky, que estaban también ahí, y los discos de Prokofiev, a este lugar, y pues así, digo, con ese tipo de lecturas, desde luego que te vuelves comunista, y además pues mi papá tenía esa vena. Sin embargo, él no participaba más, sí, él participó ya al final de sus años en una célula de médicos, pero sí que era una célula también comunista, pero yo más bien fundé como parte del Partido Comunista a esta célula Nikolai Ostrovsky, que trabajaba en todas las fábricas, y hemos trabajado de base en las fábricas de Naucalpan. Uy, que era un subcordón industrial importantísimo en aquellos años, el más importante pues además de lo desarrollado en Monterrey, Naucalpan era el municipio por antonomasia, ¿no? Industrial del país. Así del país, bueno, pues los trabajadores no tenían ningún derecho de nada, ¿no? Así es. Leti, y es que te imagino así menudita, delgadita, con tu pelo rizado y tu acordeón, y me da mucha muy nostalgia. Guapa, con su pelo rizado largo, ¿no? Sí, te miro así como que, pues no te conocí en esos años, por supuesto, pero te imagino y me da mucha ternura mirarte así, con una actitud de activista y revolucionaria y de defensa de su ser, de su propia identidad. Y pues de repente, considerando cómo hemos avanzado también, como que no se mira hacia atrás, como que se trata de desconocer todos estos avances y todas estas protagonistas precursoras como tú, Leti.
Sí, fíjate que además una de las cosas que yo considero también muy graves es que antes pues no existía el tema de sororidad, simplemente éramos solidarias con las situaciones gravísimas, violaciones a los derechos humanos, porque además las feministas empezamos a ser perseguidas, violadas y asesinadas. Entonces, pues realmente era una situación muy grave. Y ahora, con esta cuarta ola del movimiento feminista y la sororidad, pues yo francamente estoy indignada con muchas del movimiento de estas jóvenes, porque de entrada, esta sororidad a veces pues es una forma de invisibilizar a las que hemos sido pioneras también de los movimientos sociales. ¿Qué me ha pasado con el movimiento de mujeres en la música? Que muchas gentes que están en contra del feminismo ahora son feministas a ultranza, porque está de moda y porque hay recursos, porque ya el Banco Mundial dice que tiene que tener perspectiva de género todo, y sin embargo, a la hora de hacer una entrevista o a la hora de hacer un movimiento, pues entonces ni siquiera nos citan, nos plagian literalmente nuestros discursos sin citas, cosa que es académicamente incorrecta y además es un delito, incluso federal, sin citas. Un ejemplo muy, muy interesante, mi tesis es sobre Graciela Agudelo. Yo fundé el Seminario de Estudios de Género en la Facultad de Música de la UNAM en el año 2000. Me despidieron de la Escuela de Música hace 3 años sin ningún motivo. Ahorita estoy en pleito con la UNAM, no hay un motivo real. Y de pronto aparece que el que me despidió está dando conferencias sobre Graciela Agudelo en TV UNAM, o sea que es un plagio. Y la directora... No te escuché. ¿Quién está dando? Se llama Alejandro Balceló, que es el secretario académico de la Escuela Nacional de Música. Resulta que está dando como especialista de Graciela Agudelo las conferencias con un tema de investigación que es mío, cuyo libro, por cierto, ya se va a publicar, estoy muy contenta por el libro. Y por otra parte, el seminario que yo fundé, ahora resulta que la directora que firmó la carta para que se me despidiera de la UNAM, para que no se me renovara el contrato después de 21 años de trabajo, 21 años de trabajo ininterrumpido en la Escuela de Música, totalmente acosada, con el grado académico más alto de las gentes de la UNAM, sin una plaza, contratada por horas, ¿verdad? Y resulta que esa señora, la señora Teresa Frank, ¿verdad? Porque cuando ella entró dijo, no hay que decir si somos doctores o maestros, porque yo tengo 2 postdoctorados. ¿Para qué? Pues para invisibilizar una sí, forma de... Funciona muy bien. Invisibilizar a las personas. Ahora resulta de que ella fundó un seminario permanente de estudios de género, cosa que también es un plagio y que además es un delito a la ley federal, incluso al marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres, que se aprobó en el 2006 en la Cámara de Diputados y al que también suscribió la UNAM, en donde dice a la letra que si una autoridad plagia el trabajo de una mujer o hombre para adjudicárselo como propio, está incurriendo en un delito que se puede ser perseguido federalmente. Y yo creo que es importante, ¿verdad? Desde luego, denunciar este tipo de cosas, porque la Escuela de Música lleva 3 años sin resolver el caso, y no soy el único, hay como 18 profesores en esa situación, en donde suben directores como la señora Teresa Frank, que es una pianista, ¿verdad? Y es buena pianista y además pues colaboró con nosotras en muchos proyectos, la invitamos, le pagamos muchas veces los conciertos, y me parece indignante que haya sido fagocitada por los grupos de poder de la Escuela Nacional de Música que hay en el conservatorio, que hay en todo México, y de los que hay que hablar y de los que hay que denunciar, porque tienen nombre y apellido, para que en este momento se haga justicia, una justicia necesaria para todas las mujeres. Qué importante, me parece fundamental que menciones esto, que rescatemos justamente quién ha jugado qué papel en la historia de la construcción del feminismo y del reconocimiento de los derechos de las mujeres en el país. Hay una serie de historias alrededor de plagios que son muy vergonzosas y que me parece que no son nada feministas, ¿no?
Entonces, gracias por compartir esto, Leti, acá con nosotras en la cocina de Chabela, pero yo ahora creo que es momento de escuchar, ¿no, Ceci? Porque Sí. quisiera que en la segunda parte de nuestro programa hablásemos ya de tu obra, de lo que has hecho, de lo que has escrito, de dónde has estado y cómo ha sido tu aporte a la música. Y además me parece fundamental que nos digas qué te parece la programación musical de Violeta Radio, que además es una programación que también está pensada, diseñada para visibilizar las voces de las mujeres, no solo el arte musical de las mujeres, más bien, no solo la producción feminista, que también hay y cada vez es más, pero en general nos parece fundamental visibilizar el arte musical de las mujeres en todos sus aspectos, y eso es lo que pretendemos un poco en Violeta. Pero antes, Ceci, ¿qué vamos a escuchar? Bien, pues yo te preguntaría, Leti, porque sí, ¿cómo vamos a seguir conversando sin darnos un tiempo, así imaginándonos que estamos en algún activismo político, que de hecho ahorita hacer radio a través de Violeta Radio es un acto político, sin lugar a dudas? Pero imaginándonos así, Maru, como que en un meeting en aquellos años, ¿cómo imaginar estar en un meeting sin estar escuchando música? Tú nos propusiste Esperanza y nos propusiste El Lucero de la Mañana y Murmullo, que creo que Murmullo lo dejaremos al final, ¿no? Para no cortarla. Háblanos del Lucero de la Mañana, preséntanosla, Leti, por favor. Sí, mira, pues así como he sido revolucionaria pues en mi vida, también he sido revolucionaria en la música, porque cuando yo estudié había una estética que había que respetar, que era dictada por las vanguardias internacionales. Había que ser atonal, había que componer muy novedoso, y yo, como fui también, trabajé desde muy pequeña cuando era joven en el Centro de Documentación Carlos Chávez, organizaba los foros de música nueva, y muchas obras me parecían realmente una vergüenza, me parecía que no tenías que tener talento para escribir así, y me negué desde un principio. Yo quise expresar emociones, porque estaba vedado expresar emociones. Si tú escribías con la tonalidad, pues realmente eras mal vista, te veían así como, ¡ay!, como que tu música era arcaizante, y es lo que han pensado siempre de la música de las mujeres, que es mala, que es inferior, que es arcaizante. Sin embargo, yo me aferré a ese lenguaje, y después ese lenguaje pues se ha puesto muy de moda, nuevamente regresar a la tonalidad. Yo fui una de las primeras, antes que Arturo Márquez, de escribir un danzón para orquesta, que se estrenó mucho después, pero fui la primera, y Arturo Márquez fue a este concierto, y a él le encantó la obra, me felicitó. Y Lucero de la Mañana es una canción navideña que yo la hice pues con todo este espíritu navideño que quiero que ahora compartamos, pensando en las emociones y en los sentimientos humanos de compasión que necesitamos ahorita en un año tan difícil como el año de la pandemia. Así que te las dedico con todo cariño. Escuchemos. Enciende
Ay, qué bello. Cuánta paz nos regalas, Leti Armijo. Muchas gracias. Adelante, Maru. Sí, aquí en la sesión de Zoom a través de la cual transmitimos no podemos escuchar, pero acá en el monitor que yo tengo acá abajo en la casa se escuchó, entonces bello, bello. ¿Qué más? No se puede decir más. Muchas gracias, Leti, y pues eso, me gustaría que nos compartieras más cómo ha sido este proceso de creación que tú has tenido en la música. ¿Cómo es que, o sea, aparte de lo que nos relataste de tu infancia, que fue fundamental, por supuesto, la trayectoria de tu familia con la música, la enseñanza y la visión que tuvo tu padre para acercarte a los instrumentos, pero ya estando dentro de la formación musical formal, ¿cuáles han sido tus influencias más importantes? Y cuál también ha sido el resultado del trabajo que has tenido en la investigación respecto de la música de mujeres? Bueno, pues como te comentaba, realmente el tema de las mujeres, porque digo, yo componía obras, pero le gustaba mucho a la gente. Siempre la gente aplaudía mis obras más que ninguna de las obras. Yo he tenido muchísima suerte en ello. Y también me di cuenta, siendo bibliotecaria, pues que las obras de las mujeres estaban ausentes de los libros, de las fuentes documentales, y también me di cuenta de que siendo ya compositora, pues nuestras obras eran marginadas, nunca se incluían en los conciertos, siempre nos atribuían pues todo el estigma de ser mujer, de ser inferior. Y entonces yo en el 95 que fui a Austria a dar una gira de conciertos precisamente para apoyar, para detener la guerra en Chiapas del movimiento zapatista, yo fui a hacer una gira para hacer que en las embajadas se hicieran cordones humanos para detener que masacraran a los de Chiapas. Esto también, pues, en ese entonces era clandestino porque, pues, digamos, querían masacrar a los movimientos sociales. Y ahí conocí a Rosario Marciano, que era una pianista especializada en música de mujeres, y entonces cuando yo le conté, no, pues es que de mi obra, pero es que estás loca, Leti, tu obra ni es arcaizante, ni es inferior. Tú sigue tu camino, sigue el camino de tu corazón, porque eso se ha pensado a lo largo de la historia de las mujeres, de las obras de las mujeres, de las compositoras, que muchas hasta han decidido, hubiera preferido no nacer, no componer, porque ha sido negada. Y la obra de las mujeres existe desde tiempos inmemoriales. Hace 4000 años, la princesa Neduana, existen tablas de terracota en donde todavía ya está escrita la música de las mujeres. Entonces yo me volví especialista, sin embargo, en México no existía una carrera que abordara los estudios musicales de género. Si yo iba con los músicos, me decían que estaba loca, que jamás había habido discriminación para las mujeres. Eloy Cruz, que me dirigió mi tesis, me dijo que por mi carácter, él pensaba que yo estaba equivocada, todo se atribuía a mi carácter, a mi forma de ser, y iba con las feministas del PUEG, y bueno, todavía ni el PUEG, no, ya existía el PUEG, me decían, oye, pues yo te super apoyo, pero no sé nada de música. Y tuve la fortuna de conocer a la doctora Carmen Cecilia Piñero Gil, que fue la que fundó el primer seminario de estudios de género como materia del programa de doctorado en España, y yo no lo dudé, yo la oí dar su primera conferencia, yo la invité, y dije, esta es mi asesora. Y entonces ahí me volqué en estudiar a las mujeres y los estudios, y todo lo que es la historia de las mujeres y los estudios de género, además de crear digamos, encuentro internacional e iberoamericano de mujeres en el arte, cuya piedra angular fue el programa Murmullo de Sirenas que produjo Laurelena Padrón en Radio Educación, porque ahí se hicieron las primeras grabaciones, ese archivo que tienen ustedes de obras que se han grabado de personas que ya ni viven, es importantísimo, y que más tarde, pues esa fue la colección de discos compactos que ya les regalamos a
también a Violeta Radio, una colección para que ustedes musicalicen sus programas. Y digamos que fue la piedra angular para que surgiera después todo este movimiento de mujeres, no solo en la música, sino también en el arte, y también tratar de encontrar cuáles son los paradigmas, porque yo puedo decir, ¿cómo compruebas tú que una música de mujer tiene calidad o no? Y entonces tú tienes que comprobar científicamente, yo lo hice a través del análisis musical de las obras, para comprobar cuáles eran esos parámetros y para demostrar que esos parámetros eran parámetros pues realmente propuestos por el pensamiento patriarcal, que también existe en la teoría musical, el pensamiento patriarcal, y no solamente para eso, sino para crear obras en base a mis estudios de musicología. Quiero decirte que yo estudié musicología y composición musical y composición electroacústica en España, en el Museo de Arte Reina Sofía, y entonces aplicar esos estudios de género a mis obras para que las estructuras y el pensamiento y la forma y el lenguaje tuvieran una relación con el pensamiento feminista. Entonces, esto no soy la única que lo hace, lo hicieron también las teóricas feministas norteamericanas como Susan McClary, y existen muchas compositoras formadas académicamente que han hecho estas propuestas. Entonces, en ese sentido, desde luego mi lenguaje, si tú te fijas, yo trato de emocionarte, y eso, bueno, era súper mal visto, que de pronto en un público en donde ahorita realmente lo que querían los grupos de poder que dirigen, que aprueban las becas del FONCA, del Sistema Nacional de Creadores, y que dictan cuáles son las reglas estéticas, pues están en contra de estos lenguajes innovadores, para mí, que vuelven a retomar los puntos comunes de los seres humanos de sentir emociones, de crear belleza, porque curiosamente todos dicen, oye, pero qué obra tan hermosa, pero qué belleza, y realmente mi música ha tenido muchísimo éxito. Esta Estrella de la Mañana ya me la pidieron, les voy a pasar el link porque la van a estrenar en su versión para orquesta en un concierto navideño, y bueno, he tenido realmente muchísima suerte. Algo que sí les quiero decir, porque muchas veces dicen, ay, pero siempre se quejan. Yo la verdad estoy súper agradecida con todos los acosadores que jamás me han dado la beca del FONCA. Digo, sí me la dieron una vez para estudiar en España durante 6 meses, que me han corrido de la escuela, porque cuando se cierra esa puerta, curiosamente se abren otras más grandes. Me dan mi plaza de tiempo completo en la Universidad de Querétaro, de la que soy orgullosamente profesora. Llego al Sistema Nacional de Investigadores, donde desde luego por mis investigaciones musicales soy acogida, y cada que uno de estos acosadores aparece algo más grande. Actualmente ya estamos fundando el Laboratorio de Música Electroacústica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo fundé el Laboratorio de Música Electroacústica en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Y entonces lo interesante es que pues este grupo de acosadores que me corrió de la escuela, finalmente yo les estoy muy agradecida, igual que a la pianista Teresa Frank, igual que a Alejandro Barceló, porque digo, mientras que él se plagia o ella se plagia, pues acá yo puedo fundar laboratorios, acá se van a publicar los libros. Sucede algo mágico en mi vida de lo que estoy muy agradecida. Ay, perdón, pero algo sucedió con mi internet, entonces como que me salí, y discúlpame, Leti, no escuché la última parte, pero decías que de alguna manera estás agradecida con los acosadores porque cada vez que te han intentado bloquear o maltratar, ¿no? Agredir de alguna manera, otras puertas se han abierto y, bueno, paradójicamente sucede así. No es que sea lo ideal para que se abran puertas, ¿verdad? Pero qué suerte has tenido y más que suerte, yo creo que es el resultado de tu trabajo. Es decir, la verdad siempre sale a flote, ¿no? Es un dicho súper conocido y común, pero me parece que además es una verdad.
que las cosas caen por su propio peso, las verdades siempre aparecen, ¿no? Entonces, y el reconocimiento a un gran trabajo y a una larga trayectoria, no solo en términos artísticos, yo creo que también hay una reflexión intelectual detrás de todo este trabajo, y hay una visión de la vida en términos del derecho de los derechos humanos, de los derechos de las personas, que se amalgaman todos estos elementos y por supuesto, pues, eres afortunada de estar cosechando los frutos de ese trabajo y de esa trayectoria. Sí. Así es, sí, yo estoy muy contenta porque, por ejemplo, mientras que durante 15 años consecutivos el Sistema Nacional de Creadores jamás me dio una beca, de pronto mis obras las interpretan como obras de apertura del Foro de Música Contemporánea de Cuba, que tiene un nivel altísimo. Y igual, soy ganadora del premio de música sinfónica que otorga la Sociedad de Autores y Compositores de México. Soy ganadora también del premio de música electroacústica que otorga el Ministerio de Cultura y Educación de España a través del Museo de Arte Reina Sofía durante 2 ocasiones, y de otros muchos premios en el marco del feminismo, pues del premio Juana Belén, a lo mejor tú también, Maru, que se otorgó aquí en Querétaro. Yo creo que desde ahí me empezó a jalar Querétaro diciendo, pues ya para qué sigues ahí luchando para que te sigan teniendo congelada en esa escuela en donde no pasa nada. Y esperemos que los derechos humanos también sean escuchados por el rector. Yo de verdad desde esta radiodifusora exhorto al rector que por razones humanitarias haga que los profesores, que la directora y el actual secretario y los grupos de poder que existen en esa escuela pues sean removidos absolutamente de su cargo, porque están incurriendo en delitos muy graves contra los derechos de las mujeres y de una compositora que merece mucho respeto. Leti, ¿cómo nace la idea de, después de ver concretado el programa de radio Murmullo de Sirenas, cómo es que Leticia Armijo y otras músicas deciden crear el colectivo de mujeres en la música? Y después, no solamente quedarse en los terrenos de la música, sino crear el colectivo de mujeres en el arte como arte. Bueno, mira, en realidad el colectivo existió antes del programa de televisión, de Radio Educación. Primero existió el colectivo, y fue el colectivo en colaboración con Radio Educación que creó el programa Murmullo de Sirenas. Y cuando terminó el programa, nosotras dijimos, vamos a hacer un encuentro de mujeres, pero desde ahí todas las artistas prácticamente se amotinaron y dijeron, las escritoras yo quiero, las bailarinas, las de teatro, las de literatura, las de cine, incluso las de mujer y medios de comunicación, dijeron, nosotros no nos queremos quedar ausentes de esta iniciativa. Y entonces formamos la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, que actualmente tiene sede en Estados Unidos, en Cuba, en Chile y en España, como países pues, que han impulsado una lucha común en favor de los derechos y de la visibilización del trabajo de las mujeres en el arte, no solo en el ámbito académico, sino también de artistas que muchas veces no están al margen de la academia, pero que son excelentes. Y ustedes entregan premios como arte. Sí, así es, también creamos, porque el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Coatlicue, lo creamos porque no se le daba premios a las mujeres. Ahora, ha sido un trabajo de gestión muy importante, porque hemos conquistado que se realicen los encuentros en el Palacio de Bellas Artes, que se exhiba la obra de las mujeres en el Palacio de Bellas Artes, que la Orquesta Sinfónica Nacional toque obras, que la Orquesta de Cámara, que los grupos artísticos, es decir, ha sido una lucha en la que Leticia Armijo, la verdad, ha dado la cara. Tengo un altero inmenso de documentos, de periodicazos que hemos dado a las instituciones, de verdad, hemos dado una lucha muy importante en los medios, que ha sido también una lucha política. Si estamos en el Palacio de Bellas Artes hoy leyendo, es porque tuvimos que dar periodicazos y enfrentar una lucha en la que, desgraciadamente, las luchadoras de los derechos de las mujeres, pues hemos sido marginadas de la escena
cultural, por ser defensoras de los derechos humanos. Entonces yo espero que en esta transformación pues realmente se transforme también esa realidad y que estos grupos de poder que no han sido removidos siguen siendo las mismas autoridades las que están coordinando todas las instituciones. Entonces pues yo francamente no veo ningún cambio, que espero que ese cambio se haga, aunque tenemos una muy buena relación con la directora del Palacio de Bellas Artes, que continúa creyendo en nosotras. Muy bien. Estamos pues a finalizar el programa, pero antes yo quisiera, si yo quiero documentarme sobre música de mujeres, historia de la música de las mujeres o de las mujeres en la música, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que consultar? ¿Dónde puedo leer tus investigaciones, Leti? Bueno, mira, primero que nada ya tenemos este libro que son 2 libros que ya vamos a publicar, que yo voy a publicar sobre la obra de Graciela Agudelo, y otra que se llama Una compositora mexicana en Granada, que es un libro sobre la identidad cultural de las mujeres a través del análisis de mi primera ópera que escribí sobre textos de García Lorca, que no se ha estrenado, pero también que este libro sirva para que se estrene en México. Yo quiero ver. Y bueno, además de estos libros, yo lo que sí les quiero compartir es que hay una bibliografía extensísima. La doctora Cecilia Piñero y yo les vamos a hacer llegar una serie de links en donde ustedes pueden encontrar toda la bibliografía. Hay muchísimo escrito, y yo creo que es importante leer toda esta literatura para conocer de cerca cuál es la voz de las mujeres en la música, y bueno, que la obra de las mujeres pues ya no esté en el olvido, porque mira, el año pasado, después de que nos festejaron con el billete de la Lotería Nacional, que nos otorgó la Lotería Nacional por ser promotoras del arte de las mujeres, nos convertimos en un observatorio, y precisamente este observatorio, la propuesta que este año vamos a hacer, además de ser un observatorio, es considerar también que estos actos de omisión que a través de la historia del que hemos sido víctimas en las instituciones, y donde han omitido nuestra existencia, en donde se cuenta que no existe, es que no le hacemos nada a la doctora, simplemente no existe, no tiene materias, o sea, no te dan nada, ningún tipo de promoción, y muchas académicas y mujeres luchadoras inteligentes y geniales han sido invisibilizadas, como Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces nosotras queremos proponer que esto sea considerado como un feminicidio académico, y que la obra, un feminicidio académico, digo, a Sor Juana la mataron así se murió Sor Juana. Entonces no es posible que del siglo XVI al XXI sigamos permitiendo que este tipo de situaciones que vivió Sor Juana la siga viviendo Leticia Armijo en la Facultad de Música de la UNAM, o cualquiera otra de las creadoras sean víctimas de, ese es un feminicidio, y entonces que sea tipificado como una forma de homicidio a las intelectuales que hemos hecho de este México un México digno y justo. Entonces yo creo que esa justicia la tenemos que tejer, y que también tenemos que considerar que la obra de arte de las mujeres sea patrimonio de la humanidad. Y el derecho a los espacios para que se conozcan, ¿no, Leti? Porque esta política también tiene que ver con esa obsesión en la interpretación exclusiva de las obras de los hombres, y de encajonar, dejar ahí guardadas las obras de creadoras, ¿no? Si los hombres sufren también de este desprecio, imagínate en el caso de las mujeres, más aún, ¿no? No hay esos espacios y esos momentos para escuchar sus creaciones. Definitivamente. Perdón, también la formación académica, discúlpame, pero los jurados no tienen una formación académica. No puede ser que bajo los ojos de los europeos del siglo, de los años 50 del siglo pasado, quieran que escriban los alumnos. Hay una crisis educativa impresionante. Eso después hablaremos en torno a la composición musical por este tipo de grupos de poder que están enquistados en todas las instituciones culturales de México. Y que aportan mediocridad a la calidad académica, ¿no? En términos generales, creo, en este país, pero particularmente en relación al arte. Es lamentable. Entonces, tenemos que transformar esto.
Y una manera de transformarlos creo es, como dice Ceci, visibilizando, hablando de ello y exponiéndolo públicamente a través de un medio de comunicación como es Violeta Radio. Así es, Violeta Radio es fundamental. Sin Violeta Radio, estas voces pues no se escucharían. Leti, antes de agotar el tiempo, Maru, háblanos de la convocatoria que se ha emitido para el 2021, por favor. Claro, tenemos una convocatoria abierta en la página www.comuarte.org. Cierra el día 29, así que todavía escritoras, artistas visuales, periodistas, si quieren proponer a una mujer que sea merecedora del premio Coatlicue, pueden participar y pueden formar parte de este gran movimiento comprometido de corazón con el arte de las mujeres. Muy bien, pues muchas gracias. Leti, ha sido un placer, un honor sobre todo, que estés acá conversando con nosotras en la cocina de Chabela. Y pues para despedirnos, como ya también lo anunció en el anterior corte musical, Ceci, vamos a escuchar. Permíteme tantito, nos robamos, es que hay unos mensajes. Ana Rubalcaba, saludos afectuosos, la cocina de Chabela es uno de mis programas favoritos de Violeta Radio, siempre tienen invitadas muy interesantes. Vicky Tamayo, saludos afectuosos, bellísimas maestras. Estela Guerra Garnica, saludos doctora Leti, la magia está en la alegría por crear derribando barreras, felicidades. Karina Conde Porras dice, gracias por tus hermosas obras, Leti, es un honor conocerte. Horarios, Leti, del concierto al que nos estás invitando. Sí, claro, este concierto navideño es el domingo 19 y 20, ahorita les digo exactamente la hora, déjenme ver, me parece que es a las 17, déjenme ver, porque todavía no tengo, a ver, aquí el cartel, aquí está el cartel. Escuchamos Esperanza y regresamos a despedirnos, Maru, mientras Leti tiene la... Mientras busca la información, claro, escuchemos la canción, preséntanosla, Leticia, Esperanza, y luego regresamos a dar los datos y a despedirnos. Bueno, pues con toda esta revolución de los lenguajes, yo dije, pues ahora, así como dijo Arnold Schoenberg, voy a componer, faltan muchas obras en do mayor, pues yo voy a componer una en do mayor, así es que, si les gusta bien, y si no, repruébeme. Y así compuse Esperanza. Muy bien, pues escuchemos Esperanza de Leticia Armijo. Oh
Es una de mis palabras favoritas, esperanza. Maru, estamos de regreso. Pues, y nuevamente, muchas gracias, Leticia, por esta pieza musical tan disfrutable, tan bella, tan llena de emoción. Y pues con esto nos despedimos de la Cocina de Chabela este miércoles 16 de diciembre de 2020. Nos ibas a decir los datos del concierto del 19 y del 20. Es un concierto muy especial porque participan músicos de muchos países de Italia, de otros países de Latinoamérica. Es el domingo 20 de diciembre a las 13 horas de México. Les compartimos el link y les vamos a mandar también el cartel para que lo compartan en la Cocina de Chabela y que estén en este milagroso estreno mundial de obras en pandemia. Pues sí, claro que sí. Muchísimas gracias por el cartel. Lo vamos a difundir en nuestras redes sociales. Y gracias a Cecilia, a Maru, es un honor haber estado con ustedes. Muchas gracias, público, a todo el público, disfruten de la vida. Pues bien, no olviden de escucharnos. Les queremos comentar que las siguientes 2 semanas de diciembre estaremos retransmitiendo los programas que han pasado por aquí, por la Cocina de Chabela, y vamos a descansar 2 semanas y en enero nos volveremos a encontrar en vivo. Muchísimas gracias por estar escuchándonos, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta charla tan amena e interesante con Leticia Armijo. No dejen de sintonizar la 106.1 FM Violeta Radio en la Ciudad de México, www.violetaradio.org, y hasta la próxima. Pásenla bien. Gracias. Hasta pronto. Nos vamos con Murmullo de Sirenas, Leti. Perfecto. Say
Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela.
un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.